Ahora vamos a hacer otro de frente. Nos va a visitar, le agradecemos la gentileza, la licenciada Claudia Neme Sheikh. Ella es especialista en ciberdelito y bullying y nos va a ayudar a comprender esta situación por la cual estamos atravesando y a la que no le vemos una salida clara. En un minuto estamos con la licenciada Neme Sheikh. Bueno, vamos a hablar tal como lo habíamos anunciado con la licenciada Claudia Neme Sheikh. Espero haberlo pronunciado correctamente. Perfecto. Ella es especialista en ciberdelito Así es. y tiene En bullying, ciberdelito y trata de personas. en este momento bastante campo para actuar. Sí. A ver, nosotros venimos trabajando desde Ciudadanía Cibersegura, del cual soy presidente hace más de 10 años. Desde distintos ámbitos, porque bueno, uno en el transcurso del tiempo fue ocupando también cargos de funcionarios y todo lo demás, pero venimos trabajando profundamente con cargo, sin cargo, con función, sin función. Nunca hemos dejado de trabajar, sobre todo en el territorio de la provincia de Jujuy, el cual personalmente me lo he recorrido de punta a punta. Y la verdad que si tenemos algo que decir, que el Jujuy es muy diverso. Y eso también condiciona a la forma, la manera y el tipo de delito que se produce en cada una de las localidades, ¿no? Claro, nada que ver, ni la forma, ni la No es que nada que idiosincrasia, ver, ni... ¿sabes qué tiene que ver? El grado de vulnerabilidad. La Ajá, exposición, por ahí la falta de acceso a un montón de conocimientos, de manejo de determinadas situaciones, también determina la forma. Por ejemplo, a mí me pasó, y yo siempre lo pongo de ejemplo, que yo me acuerdo la primera vez que fui, me dio mucha tristeza, que fui a Yavi. sí, Yo soy comunicadora y por ende hago comunicación no verbal, y sí. esto de la corporalidad, yo trabajo mucho con la comunicación no verbal, y esto de la corporalidad de los chicos a mí me dio mucha pena porque tenían puesta así como un grado de poquedad tremendo, Como que una después, bueno, con mochila la que gente que lo... me pidió la charla lo charlamos porque, a ver, había que trabajar fuertemente Ujú. el tema de la autoestima, que también tiene una relación directa con todo lo que tiene que ver el bullying, los ciberdelitos, la trata y demás, ¿no? ¿Eso es más complejo en la gran ciudad, el tema del ciberdelito, o en general se puede trazar un patrón para eso? Mira, te explico, estas situaciones se producen a nivel mundial. Sí, No es que sucede aquí en las grandes ciudades más o menos. Lo que pasa es que la accesibilidad es más grande en las grandes sí, ciudades, pero en las provincias como Jujuy, que la gente cree que no pasa nada, ¿viste? Todo pasa en el noticiero en Buenos Aires, porque creen que pasa en el noticiero, no en la realidad. En Jujuy es tremendo. Porque vos imagínate que sumale la falta de conocimiento y por otro lado el estado de vulnerabilidad, y en particular el jujeño tiene así una situación con el tema de la falta de autoestima importante. Entonces esa falta de autoestima que también pasa de generación en generación, la falta del tratamiento de lo que es la educación emocional, también condiciona a la facilidad de que el ciberdelincuente tenga material accesible para sus malas intenciones, ¿no? claro, porque es como que las defensas siempre están bajas, Está baja. Aparte vos pensá una cosa, la sociabilización primaria de un niño es la casa seguro. y la secundaria el colegio. Bien, los niños que hoy tenemos nosotros en la primaria y en la secundaria vienen de padres y madres que no nacieron en la era de la tecnología. Si bien hoy nos No, atraviesa a todos, sí, pero no existía este nivel, digamos, de accesibilidad a sí, Internet ¿y qué pasa? Nosotros cuando nos educaron era fácil. Los padres a los hijos, tener cuidado en la plaza, que la gaseosa te la abran personalmente, que no hables con desconocidos en la calle. sí. Hoy que 5 o 6 existen tips. tanto, mira, yo desde que empecé a la fecha fue cambiando y cambia y cambia y cambia, es algo que no podés parar de estudiar nunca, porque cambia permanentemente, la agilidad que tienen los ciberdelincuentes para reinventarse es tremenda. ¿Y qué es lo que pasa? Los adultos no están sabiendo, no están conociendo las problemáticas, las gravedades, lo cual resulta absolutamente difícil acompañar a los hijos en este crecimiento y en este manejo de herramientas, ¿me entendés? Entonces, hay una situación particular. Es complejo el tema. Te quedaste El, suspirando. el tema es que tenemos una sociedad que cada vez con esto de las redes más vulnerable
no hay mucho control tampoco sobre lo que se publica y se hace en las redes. No es solo la falta de control, vuelvo a repetir, es la falta de conocimiento. Ajá. Falta de conocimiento y falta de interés también, porque vos tenés en cuenta, a ver, vamos a hablar, si hablamos del Estado, necesitamos hay falta de regulación. A la hora de ingresar las redes sociales a nuestro país, también hay una falta de regulación y de condicionamiento que deberían ponérsele, por un lado. Por el otro, falta de normativa. Vamos como, viste, cuando el hunter empieza a dar vueltas en la ruedita lerdo hasta que arranca, bueno, así estamos nosotros. Tenemos muchas faltas de normativas y si a estas normativas que existen tenés en cuenta el monto de la pena, que es bajísimo, tenés una ley de grooming que data del año 2013 y que a la fecha estamos en el 2025, que ya estaba, o sea, fue medio hecha de emergencia Ya por un medio caso obsoleta. particular, que hoy existe, la ley Micaela Ortega, de donde surge, que no es la otra ley Micaela con la cual se confunde, quedó muy atrás el monto de la pena, la forma de captación de los chicos, la finalidad con la que hoy se los capta también fue mudando. Entonces hay toda una situación de que es una ley que hay que ayornarla, que hay que cambiarla, que hay que modificarla y que evidentemente hay que darle las herramientas necesarias para poder condenar como corresponde al groomer. ¿El Estado tiene las herramientas o ha podido preparar las herramientas para combatir esto? ¿No? ¿O no? Sí y no, a media. Sí, a Lo que media. pasa es que también hoy vos tenés que tener en cuenta de que hay delitos. Por ejemplo, si hablamos de la trata de personas, ya desde hace varios años tenemos que hablar de la cibertrata. ¿Me entendés? Y esta cibertrata tiene que ver con la captación. ¿Me entendés? Yo siempre hago un parate, ¿no? Vos cuando vas a captar a un chico o un adulto, tenés que empezar ahí en la captación y a partir de esa captación puede derivar a lo que es la pornografía o el abuso sexual digital, que le llaman ahora, el grooming o la trata. Pero no sabés hacia dónde se dirigen o los tres, porque en tanto estos dos, como el grooming como lo que es el abuso sexual digital, son delitos conexos a la trata. Claro. ¿Me entendés? Entonces, si nosotros hablamos de la cibertrata, tenemos que hablar que se pasó de lo artesanal a lo empresarial, y lo artesanal tenía que ver con el tema de los prostíbulos, por ejemplo. Claro, el En los secuestro. prostíbulos, de pronto la policía tenía la facilidad de poder ingresar, poder ver, poder conocer. Hoy no. ¿Me entendés? Verla a las chicas, ver más o menos el funcionamiento. Pero hoy esas chicas fueron trasladadas a departamentos, a distintos sectores, en los cuales antes esa chica atendía a 30 hombres por día, que era una brutalidad, una asquerosidad, porque no se puede decir de otra forma, a pasar a estar conectado con un mundo entero. Sí, sí. Entonces, vos imagínate qué control se puede tener al respecto. Estamos hablando de crimen organizado. Seguro. ¿Me entendés? Sí, sí. Y eso que estamos hablando de una arista, remite, ¿no? a otra época, 1930, la Chicago Argentina y todo ese tipo de bueno, cosas. vos tenés, por ejemplo, con yo siempre digo que a mí me llama la atención, ¿no? nosotros, la primera ley de trata que se llamaba trata de blancas en ese entonces, claro. data de 1913. Claro. La hizo Alfredo Palacios, que fue el primer socialista en ocupar una banca en la Cámara de Diputados. De 1903, estamos en el 2025 y tenemos casos como el de Loan Lian, que todavía no se resuelve porque alguien mira al costado. Yo siempre lo digo y lo sostendré. Porque si hubiesen actuado inmediatamente, quizás esto no sucedía. Sí, en ese sentido es como que todavía no hemos avanzado lo suficiente o porque no queremos o porque no se puede. Yo siempre digo, cuando pasan estas cosas, porque alguien mira el costado. Porque no es que desapareció Loan, habían desaparecido 30 niños más, y todos los que no se comentan, no se conocen, los que no llegan a los medios, nos entretuvieron con el caso Loan infinitamente, después no se habló más, con el caso Lian duró una semana y después no se volvió a hablar nunca más. Entonces, y como eso existen millones de casos. Nosotros, que vos recién me preguntabas si esto sucede en otro lado, en Jujuy es tremendo. En Jujuy hay muchísimas situaciones. En su momento, hace muchísimos años, fue denunciado Jujuy por la venta de bebés. ¿Me entendés? Y están las mujeres, que tampoco se conoce que son las mujeres productoras de bebés. O sea, son mujeres de las cuales son secuestradas, encerradas, víctimas de trata, obviamente, a las cuales son como una vaca, ¿viste? Productoras de niños para luego ser vendidas. Entonces, tremendo. Tremendo, sí. A eso sumarle que somos zona fronteriza, que tenés las mujeres mulas, que tampoco se habla, no se conoce.
tenés lugares como lo que es la Triple Frontera, que estuve en el mes de noviembre, porque tenemos reunión para la Sur, y de pronto vas a la Triple Frontera y tenés lo que se conoce como el tráfico sexual infantil, por ejemplo. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de tráfico sexual infantil? Nunca. Sí, son temas que son tabú, no No, se son temas tocan, que, te digo, yo a veces digo el no se tráfico tocan. sexual infantil y me miran como diciendo que estás hablando. Sí, sí. ¿Me entendés? Y son, de pronto vienen extranjeros que alquilan el hotel con el niño incluido. Bueno, pasó acá en Jujuy, acá cerquita. Así es. Yo te digo, siempre Y creemos ya que están acá no todos libres, sucede. ¿no? Esa gente está toda en la calle. Porque te digo, y acá se supone que no pasa. Bueno, hace 30 años alguien me decía que la droga pasaba por Jujuy, acá no queda, acá no consumimos. Pero que muta. En ese sentido, mira, todo lo que es crimen organizado, y cuando hablamos de crimen organizado hablamos de droga, que hoy va de la mano Sí, justamente sí, con la sí, trata, sí. y son temas de que sí fue mutando. En su momento en la Argentina no era, o sea, no tenías víctimas de trata, sí, eran de tránsito. Hoy vienen, se quedan, hoy son las mujeres argentinas que son trasladadas a otros países, lo mismo pasa con la droga. Era de tránsito, pero no de consumo, ¿me entendés? Y vos de pronto empezás a hablar con la gente y la gente sabe cómo llegan, dónde dejan los paquetes. A ver, cómo hay ¿Sabe quién tanta gente que vende? sabe y los que tienen que saber no saben. A mí siempre me llamó la atención. Sospechoso. Es sospechoso, pero funciona de esa forma. Acabamos de tener elecciones legislativas, no vamos a hablar de política, ¿No te Claudia, no fijas vamos a que yo hablar de soy política. presidenta de un partido? No, no, pero no vamos a hablar de política. Participé de las elecciones. Vamos a hablar de, le quiero consultar sobre los legisladores, eh, poder ejecutivo, si se quiere, en algunas determinadas áreas que tienen que ver con esto. ¿Tienen capacitación, tienen formación como para decir, nos vamos a sentar a ver una ley de este tipo? Mira, de un tiempo a esta parte lo que pasa es que se tuvo que sancionar, como ser, por ejemplo, la ley Micaela, que es obligatoria para todos Sí, Pero vos date cuenta, yo en cierta forma como que lo critico. Deberíamos tener nosotros, los legisladores mismos, conciencia y ponerse a estudiar, a ver y a prepararse. Hablamos de idoneidad, en definitiva. exacto, ¿Me entendés? exacto. Entonces, yo te pregunto una cosa, ¿somos todos idóneos para el cargo que ocupamos? ¿Ya tengo que contestar? Ah, la pregunta del millón. Bueno, ahí está el tema, porque Sí, vos podés ser médico, pero no ser necesariamente el más idóneo para ser un ministro de salud sin criticar a nadie. O podés ser un abogado y no ser idóneo para ocupar el Ministerio de Justicia. O sea, entonces, ahí también yo soy muy partidaria de la escuela política, ¿no? Que yo entiendo que vos deberías tener tu profesión, tu preparación, tu inclinación, tu conocimiento, pero sí tener un conocimiento, y esto vamos a hablar de la multidisciplinariedad, ¿me entendés? exacto, por Para eso, eso, tener una eso, visión de la eso, realidad de lo que eso. existe y un análisis sociológico para poder de esa manera también insertarte en el hacer de una ley o en tomar Sí, pues si no determinaciones. hacemos la ley por el arbolito que está ahí, qué sé yo. Y vos tenés, a ver, en Jujuy hemos tenido un caso muy resonante que ha sido cuando en la pandemia el tema de lo que ha sido los femicidios que hoy volvieron a surgir últimamente. Tuve la oportunidad y estoy trabajando en la red de infancias robadas de la hermana Marta Peloni, la conocida Mónica Chile, que es la mamá de Yara, Sí, bueno, que fuimos todos convocados a ser parte, de lo cual hice mi aporte, un granito de arena que fue aprobado y está en la parte de educación. Eh, pero de pronto son leyes que por ahí no están teniendo presupuesto, ¿me entendés? Entonces, a ver, sí, la sería ley bueno está, que pero hay ¿cómo mira, hago? te digo, ¿no? Cuando vos entrás en la cantidad de leyes que existen, llamarle el poder ejecutivo, el legislativo, el legislativo provincial, tanto como nacional, la infinidad de leyes que existen que no se aplican es tremendo. Entonces, quizás deberíamos dejar de hacer tantas leyes y cumplirlas más, o a darle el presupuesto que corresponde. Yo siempre lo tomo como punto de referencia. Si yo te pregunto a vos o a la audiencia, ¿cuál es la mayor cantidad de leyes de protección, de acompañamiento, de derechos, de obligaciones, que existen en el mundo? Las leyes de protección contra la infancia. Claro, Contra no, sobre la infancia. sí, Bien, estamos hablando que son los más protegidos. ¿Y dónde tenemos mayor cantidad de problemáticas? Con los niños. sí, sí. Entonces, ¿de qué nos sirven tener tantas leyes
tenemos nacionales, internacionales, provinciales, del color que vos quieras, y no solo en esta provincia o en este país, te hablo a nivel internacional, a nivel mundial. y sigue siendo toda una problemática verdaderamente proteger a la infancia. Vos tenés un cambio de paradigma, como sea, la llegada de Internet, que seguimos viendo cómo proteger a la infancia porque nos faltan herramientas, nos faltan conocimientos. Los niños han cambiado la mirada que tienen. Todo lo que para nosotros tenemos que hablar de lo que es lo público y lo privado. Para ellos lo que para nosotros es privado hoy es todo público. Lo que los chicos se relacionaban en una plaza, hoy su plaza es Internet. Se ponen de novios por WhatsApp, se pelean por WhatsApp, tienen hasta relaciones sexuales por WhatsApp. Entonces tenemos que hablar de todo otro no hay universo. una interacción y a veces intrafamiliar tampoco. Bueno, por hay la falta de tiempos. Hay un tema, por la falta de tiempos, de pronto los padres trabajan todo el día, llegan, se sientan, pero estas problemáticas del tema del celular que nos atañe a todos y a los adultos inclusive, pasa, por ejemplo, con el tema de las escuelas, que de pronto llega el recreo, los chicos no están siendo vigilados porque están con el celular, el docente quiere ver si llega. A ver, es una problemática que la vemos demasiado. Sí, sí. De pronto, ¿cuántas veces nos ha ido caminando por la calle y los policías en vez de estar viendo el tránsito están con... No vemos todo. Hay 6 en una plaza de mi barrio que... Es que hay un tema, exactamente, que vivimos en el mismo barrio. Se apoyan en la bicicleta y... Exactamente. Y hay un tema importante que no se entiende y no se aprende, que es la observación. Yo como comunicadora, te digo, yo lo enseño mucho, yo doy charlas sobre oratorio y coaching y el tema de comunicación, que es sumamente importante la observación. Hay dos temas que tenemos que entender, que es la observación y la escucha. No oír, es escuchar. ¿Me entendéis? Y si nosotros aprendemos a observar y los comportamientos de los niños, los comportamientos del mismo adulto, los chicos terminan expresando todo a su manera, llamarles si son víctimas de bullying, del grooming. Sí, claro, es increíble cómo les cambia el comportamiento, la actitud corporal, el aislamiento, la falta de querer comer, de sociabilizar. Demuestran todo. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo que corresponde para observarnos. Hay un tema que no quiero dejar de consultarle. El bullying, como lo conocemos hoy, es lo mismo que nosotros cuando yo te iba a la primaria y le decía gordo o chino. Mira, o qué sé yo, yo siempre digo, ha cambiado es también. Cuando vamos a hablar de bullying, corramos la palabra bullying, lo castellanicemos y le pongamos violencia. Ajá. Para que se entienda, es violencia entre pares en el ámbito escolar. Eso es el bullying. Porque vos escuchás, me hace bullying. No, no te hace bullying, te violenta, de última. Y hay un tema que es fundamental. No es lo mismo que yo venga y te diga hoy gordo. ¿Me entendés? Porque el bullying tiene que ver que tiene que ser reiterado y sostenido en el tiempo. Sí. ¿Me entendés? No es de... A ver, quizás la susceptibilidad era la misma. Porque de pronto había otros valores entonces que te digan gorda, fea, también dolía. Pero hoy estamos en un extremo que antes de hablar de los chicos empecemos a hablar de los grandes, empecemos a mirar en la sociedad en la cual nos estamos desarrollando. Tenemos que hablar del nivel de violencia que se vive socialmente. Hemos visto las peleas dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. A ver, ¿qué ejemplo estamos dando? Bueno, y ese mismo ejemplo es lo que ven los chicos en las calles. Vos tenés hoy, que a mí me llamaba la atención, yo hago asesoramiento y me llama la atención que de pronto una nena amenace a otra diciendo te voy a meter un puntazo. Un puntazo es un vocabulario carcelario. Sí, claro. Bueno, claro. pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De pronto ves chicas que antes no las veías, se agarraban a piña a los varones, ahora ves las mujeres que se agarran peor que los varones. ¿Me entendés? Esa falta de sensibilización, de empatía con el otro, no dejá, no te metas, que lo filman. ¿Me entendés? En vez de estar ayudando, separando, o sea, hay un individualismo que también nos lleva a pensar de que solo relacionamiento con medio de internet que no nos permite ver lo al otro, ¿me entendés? Entender su sentimiento. Sí. Yo hace poco di una charla en la cual me invitó la Defensoría del Pueblo, que la dimos en Perico. Les mostré un escenario a los chicos y de pronto vos les preguntabas, ¿los ves conocidos? Sí. Y que eran niñas peleando en la calle, ¿me entendés? Y a ellos no les horroriza.
Lo que a nosotros nos parece pésimo, ellos lo tienen naturalizado. Y de esa manera vamos naturalizando un montón de situaciones. ¿Me entendés? Que hoy le pidan una foto desnuda, no los asusta. Yo cuando empecé con los ciberdelitos, los chicos eran tremendos. Hoy les dicen, yo no soy de esas, pero te muestro. Bueno, les dicen, no tienen ese pudor ni esa miedo de que algo les suceda al respecto. Tenés que de pronto hacerles ver la realidad, mostrársela como es, para mirar cómo son las consecuencias. Yo les puse de ejemplo que hace mucho tiempo un niño había sido, lo agarraron en el colegio y le patearon los testículos. Sí, esa cara sentado cuando yo les digo, como digo, yo soy mujer y también me duele, pero de pronto yo les pongo de ejemplo qué pasa si sos vos el que está en el piso, te están pateando, te están reventando un testículo y están todos aplaudiendo, filmándote. Ahí es como que ellos dicen, wow, o si es tu hermano y si es tu mejor amigo, ¿te gustaría? Por supuesto que no. Pero nos cuesta ver y sensibilizarnos con el otro lo que le pasa. ¿Me entendés? Y entender también una situación. Y se naturaliza la violencia. Pero que está naturalizada, porque los vemos a diario, los vemos en los noticieros, de que de pronto, antes la gente robaba y no mataba, hoy te roban por una gorra, te roban y te matan. Vemos, estaba viendo esta mañana un taxista que vino, estaba peleando con el marido, estaba la mujer parada y le metió una piña en la cara a la mujer que no estaba ni en la pelea. Bueno, pero a ver, los chicos consumen eso. No vemos que el maltrato también entre los adultos, el chico, ¿qué es lo que ve? Padre con mala cara, que le grita a la madre, la madre que lo maltrata al marido, a los chicos, ¿me entendés? Y los chicos absorben, son esponjas. Y es lo que nosotros estamos mostrando permanentemente. El vocabulario que utilizas dentro de las casas. Entonces se está viviendo en una sociedad violenta. O sea, los adultos a veces hasta nos llama la atención, vos imagínate un niño. Y para ellos termina siendo natural. Normal, natural. Entonces después viene el problema que yo siempre me río. No es que me ría, pero la verdad que a veces te juro que no lo entiendo. Vos tenés el protocolo escolar, que está la convivencia escolar, que está determinado a partir del Ministerio de Educación de Nación, en lo cual se establece el protocolo, cómo tienen que actuar, a la hora de actuar actúan perfectamente bien, pero resulta que vos sos el padre que le pega a ese niño, que lo violenta, por lo cual el niño repite comportamientos en la escuela y después te llamo a vos para que lo eduques al chico de que vos le estás enseñando a ser violento. O sea, es un poco absurdo. ¿Me entendés? Entonces tenemos que empezar a tomar otra medida, que tenés que llevarlo al psicólogo. Tendría que ir al psicólogo el padre y el chico. Claro, porque después, ¿cómo querés que ese chico vaya al psicólogo? Pero resulta ser que el padre es el que lo violenta. O la madre. Así es, tal cual. Quedaste agotado. No, la verdad que es, y eso que ni empezamos a hablar. Son temas realmente delicados, densos y que hacen una problemática de difícil resolución si no participamos todos. Esto es una realidad que se me ocurre. Me decía que la UCASAL le abría las puertas, que iba a hacer un curso. Sí, me invitaron ahora a disertar el 5 y 6 de junio en la mesa de investigación. Es una jornada sobre investigación forense. Así que bueno, me invitaron, lo cual me siento muy, muy halagada. Así que bueno, si Dios quiere estaremos ahí participando. ¿Y va a seguir trabajando con estos temas? Vamos a seguir trabajando, como digo, yo hace más de 10 años que vengo trabajando. No dejaremos de hacerlo porque la verdad que la problemática cada vez está peor. Me preocupa mucho la situación de los menores, el abuso del ciberdelincuente, el tema del consumo de pornografía por parte de los chicos, que de pronto están jugando y te aparece un algoritmo con un video porno, los cuales los chicos lo consumen sin tener ningún tipo de herramientas para hacer frente a ese tipo de información, y que los padres deberían ponerse las pilas y, como yo les digo, hubo un cambio de paradigma a partir de Internet, céntrate y estudiar. Si querés ayudarlo a tu hijo, acompañarlo en el crecimiento y saber de qué se trata, siéntate y estudia. Hoy tenemos todo en Internet. Todo en Internet, la inteligencia artificial, que tanto miedo le tienen. ¿Me entendés? La inteligencia artificial no deja de ser nada más que toda la recopilación de absolutamente todo lo que nosotros hemos cargado en Internet. Solo que lo único preocupante son los algoritmos. Claudia, muchísimas gracias y ya sabes, cuando quiera venir,
nos avisa y lo pautamos. Ningún Te problema, agradezco muchísimo y cualquier consulta la pueden hacer en Ciudadanía Cibersegura al 388-416-8805. ¿Cómo era? Ciudadanía Cibersegura al 388-416-8805. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ajetreada tarde, esperamos que haya sido y sea de su agrado y pueda sacar usted las conclusiones necesarias y ya sabe, por cualquier consulta puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo y ahí la van a contactar de acuerdo a la temática que usted quiera resolver. Nosotros nos encontraremos Dios mediante para hacer otro de frente.